Muy bien. En la última clase nos habíamos quedado en esta idea de que la ética es una ciencia especulativamente práctica. Estamos mencionando también toda la situación de que es dentro de lo operable. Hemos dicho que lo operable significa la praxis, que es de donde proviene la palabra práctico. Y bueno, en realidad decimos que la praxis es el obrar, por eso es lo operable. Y cuando obramos, pues hacemos siempre algunos elementos de el bien y el mal moral. Mientras que poiesis, estamos diciendo específicamente que es algo que nosotros hacemos. Podemos hacer un reloj, podemos hacer una computadora, podemos hacer una lata, podemos hacer un libro, podemos escribir, podemos andar en bicicleta, podemos hacer ejercicio y todo eso pues implica la poiesis. Hacer ejercicio es bueno o malo moralmente, no necesariamente. Hacer ejercicio en bicicleta o andar en bicicleta es bueno moralmente, tampoco es tan evidente o no necesariamente. Eh, Así entonces, pues vemos que hay dos aspectos o dos ámbitos en el cual nosotros como seres humanos actuamos. Actuamos ya sea haciendo algunos elementos morales o algunos que son totalmente innecesarios para la moralidad. Esto es importante porque justamente cuando estamos hablando de la moralidad, pues habrá que distinguir cuáles son los dos tipos de acciones que nosotros realizamos. Las acciones que sí tienen alguna cuestión del obrar, de la moralidad, o solamente algunas cosas que hacemos y que no implican realmente la moralidad. Y tanto una como otra, es decir, tanto lo operable como el hacer, tanto la praxis como la poiesis, se encuentran dentro de lo contingente. Y cuando estábamos hablando específicamente del ámbito de lo contingente, pues especialmente estamos diciendo que es dentro de la posibilidad. Puede ser que se dé la clase en línea, puede ser que la clase se reemplace presencialmente. Puede ser que la clase sea solamente ver tal vez algunos videos, algunas películas, que tengan que hacer algunas lecturas. Pues es justo, es el ámbito de lo contingente. Hay una posibilidad, hay muchísimas posibilidades en realidad. Eh, Puede ser que se dé la clase presencialmente, pues sí, obviamente. Pero dado otras posibilidades, otras contingencias que recurren o se encuentran dentro de todo el ámbito moral, pues justo uno tiene que tomar muchísimas decisiones o tomar solamente una que tenga que atinar o que tenga que realizarse especialmente en las acciones que queremos realizar. Por esa razón, hay muchas posibilidades y dentro de todas las posibilidades, nosotros tenemos que determinar cuál de todas es la mejor. Vuelvo a decir, el tema de la clase. Puede ser que la clase sea en el salón de clases, puede ser que sea en un jardín, puede ser que sea en nuestras casas, puede ser que sea en algún restaurante, puede ser que sea en un auditorio, puede ser en muchísimos lugares la clase. Pero además, como ahora no podemos tener clase, pues, tenemos toda una posibilidad, tenemos toda una gama de posibilidades en las cuales podemos recurrir. Puede ser que en vez de que nos veamos por línea, podría ser tal vez la clase justo como lo estamos haciendo, puede ser a través de Zoom, puede ser reemplazar la clase el lunes por la tarde, el miércoles por la tarde, el jueves por la tarde. eh, Podría ser muchísimas cosas. Por eso nos referimos a que tanto lo operable como lo poético entran dentro de lo contingente. Es decir, hay una posibilidad y no hay necesidad. Es la distinción. Lo contingente, lo posible, es diferente a lo necesario. Y cuando hablamos de lo necesario, estamos diciendo especialmente lo que debe ser de esa única manera y que no puede ser de otra manera. Debe ser así y solamente así puede ser. Eh, si todas nuestras acciones fueran necesarias, entonces no habría la posibilidad de ser libres
y por lo tanto todos estaríamos determinados. Habría una determinación y por lo tanto cada uno de nosotros no podría tener la libertad de decidir, por ejemplo, en qué universidad estudiar. Uno tendría que estudiar a fuerza necesariamente en una universidad muy específica y una carrera muy específica, pero puede ser que pasando el tiempo uno diga, bueno, es que no me gusta esta carrera y decida irse también a estudiar otra carrera, ya sea en la Anáhuac o ya sea en otra universidad. Por eso lo contingente es bastante importante para el tema de la moralidad porque también abre la posibilidad para el tema de la libertad, todas las acciones que nosotros podemos tener. Si nuestras acciones, si lo operable no entran dentro de lo contingente, implicaría, por lo tanto, otra vez con el tema de la necesidad. Un ejemplo tal vez que podría funcionar, si es que ustedes han leído el libro de 1984 de George Orwell, pues justamente recordarán que todos están determinados. O también el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que justamente también menciona que todos nosotros estaríamos determinados y que tendríamos que utilizar la misma ropa, el mismo color, tener las mismas casas, el Estado tendría que determinar quién sería nuestra pareja y además si se tuvieran hijos, pues esos hijos le corresponderían al Estado tenerlos, adoctrinarlos, amamantarlos, educarlos y estarían totalmente separados de la familia. Eh, todos los hijos pertenecen al pueblo, es un poco lo que quieren decir estos dos autores. Por lo tanto, hay una necesidad, es necesario casarte con una persona, que sea esa persona únicamente, porque pues también hay eh, muchísima compatibilidad y hay una posibilidad para mejorar la especie con esa persona, pero, pero bueno, eso también es otra de las cosas que menciona el transhumanismo. Y bueno, si también han visto esta serie de Black Mirror, pues justamente recordarán que hay algunas unos capítulos que tratan de mencionar esto, ¿no? A través de estas aplicaciones como podrían ser el Tinder o semejantes. Eh, haces match con una persona porque supuestamente es la persona que es muy semejante a ti y al hacer este match implicaría que ya hay una necesidad, no puedes elegir a otra persona. Eso, digamos, abre muchísimos debates que podríamos tener acerca de la libertad humana, pero justo esto implica que todas nuestras acciones sean contingentes. Y además decimos que en lo contingente, pero específicamente en lo operable, tiene lugar el conocimiento práctico. Eh, tal vez uno puede aprender a hacer justamente una receta, puede aprender a cocinar. Estamos hablando ahorita de poiesis, por ejemplo. Y cuando yo veo la receta, cuando la leo y cuando la llevo a la práctica y cuando estoy amasando tal vez o cuando estoy combinando, cuando estoy licuando o cuando estoy horneando, pues justamente ahí voy viendo un conocimiento práctico. Sé cómo funciona, sé cómo se realiza, pero como son todas las cosas contingentes, puede ser que yo les aplique más ingredientes. Mm, puede ser además que deje más tiempo cocinando la, la preparación que estoy realizando. Puede ser que en vez de 400 grados lo deje a 300. Puede ser que tal vez que en vez del horno lo ponga en la estufa. Bueno, ahí ya tengo un conocimiento práctico. Voy mejorando aquellas cosas que supuestamente ya sé cómo funcionan. Eh, volviendo también otra vez al ejemplo del coche estándar, tal vez uno puede aprender a manejar el coche estándar, hay un conocimiento práctico, pero igual, de igual manera, cuando estoy en una pendiente,
pues ahí hay otro conocimiento práctico. Puede ser o puede no ser que yo estacione o dejen estacionado el coche en una pendiente y por lo tanto adquiero un nuevo conocimiento de manera totalmente práctica para poder manejar. Pero tal vez, si todavía sigo manejando un coche estándar y tal vez voy en una carretera y quiero rebasar a una persona, si yo me quedo en la quinta velocidad, pues obviamente puede ser que rebase a la persona, que rebase al otro coche, pero teniendo un conocimiento práctico de que si bajo la velocidad a la cuarta velocidad, pues eso va a hacer que el motor se esfuerce un poco más y que por lo tanto aumente la mayor velocidad posible para poder rebasar. Esto pues justamente se da gracias a que mientras yo estoy haciendo algo práctico, conozco. Y por lo tanto, así como suceden elementos poéticos, como puede ser obviamente la situación de manejar el coche, de cocinar, pues en el caso de la praxis también sucede. Cuando yo estoy haciendo algo bueno o malo moralmente, pues también voy teniendo un conocimiento práctico y además puedo ir mejorando o empeorando ese conocimiento práctico, ese conocimiento operable. Eh, Volviendo al mismo caso de tal vez un robo, una persona puede robar tal vez en el metro sin tener que utilizar algún cuchillo, sin tener que utilizar una pistola y de esa manera va adquiriendo conocimiento. Si no empuja lo suficiente, si no golpea a la persona para que su conciencia esté en que lo están empujando o golpeando, pues obviamente va a sentir cómo le quitan el celular, conocimiento práctico. Necesita estar empujando. Necesita practicarlo a cada rato para que le quite el celular. Si no se llega a dar el caso, bueno, pues va a ser más sencillo para el asaltado que le están quitando el celular y sepa quién es. Eh, si vemos todavía más esta serie de La Casa de Papel, pues justamente vemos cómo los asaltantes van haciendo ciertas acciones prácticas antes de cometer un asalto mucho mayor como es el banco, ¿no? Van haciendo algunos pequeños robos. Si ustedes recuerdan casi casi el primer capítulo de la primera temporada, cuando el maestro recluta a Tokio, pues eso es justamente porque ya es una ladrona experimentada, ya sabe cómo se tienen que hacer las cosas, pero bueno, ahora le propone hacer algo mucho mejor, entre comillas. Es decir, va a adquirir un conocimiento práctico perfecto en el ámbito de lo operable porque sabrá cómo robar más y mejor sin que la policía los detenga y que además pueda obtener algo que no vaya a lastimar ni su integridad ni tampoco la integridad de su familia. También si ustedes han visto este del juego del calamar, pues justamente también hay una cuestión de lo operable. La gente va conociendo prácticamente que es mejor hacer algunas acciones morales malas para sobrevivir o mejor dicho, para ganar el juego, para poder ganar el dinero. Por esa razón decimos que mientras más se dé la practicidad o mientras más se dé la acción, más conocimiento podemos tener. En estos dos ejemplos, tanto el de la casa de papel como el juego del calamar, vemos que las personas van teniendo un conocimiento de lo operable, pero en una situación de la moralidad mala. Si lo queremos ver en una situación de moralidad buena o tener un comportamiento moralmente bueno, tal vez podríamos apelar especialmente a la situación del estudio. Una persona que estudia, una persona que tal vez se la pasa macheteando, que se la pasa agarrando el libro y se la pasa leyendo, que tal vez subraya el libro, que hace sus apuntes, que hace mapas mentales, que hace infografías, pues eso que es totalmente práctico, saber cómo se hace un mapa mental, saber cómo se hace una infografía, saber cómo se hace un resumen, una síntesis, pues eso especialmente
ayuda a algo totalmente operable, o mejor dicho, moralmente bueno. Adquirir conocimientos es algo moralmente bueno. Y por lo tanto, cuando alguien va a presentar un examen, ya teniendo los conocimientos, pues hace más sencillo que nosotros podamos responder un examen, ya sea pues obviamente un examen de clase o ya también si van a hacer un examen por Ceneval, pues también es necesario tener ciertos conocimientos para poder llegar ahí. Eh, Hay una idea muy difundida actualmente, por ejemplo, en el caso de la universidad, no me refiero a la NAWAC, sino más bien un mito que se da gracias a las empresas, es que los conocimientos que se adquieren en la universidad nunca se ponen en práctica en la empresa. Bueno, pues algo tiene de razón, pero justamente porque uno no está en una empresa, no tiene ese conocimiento práctico. Uno está en la universidad y adquiere conocimientos prácticos universitarios, que es la adquisición de conocimiento. Si obviamente estuviéramos en una empresa y hay una persona que no ha estudiado ni la preparatoria o la secundaria y mucho menos la universidad, y nosotros les preguntamos de cómo es que tal vez Newton llegó al descubrimiento de la gravitación universal, o le preguntamos cómo funcionan las leyes de la termodinámica o cómo se puede hacer tal o cual cosa, pues esa persona no tendrá ese conocimiento práctico porque justamente no tiene un conocimiento práctico universitario. Lo que quiero decir es que para poder en muchas ocasiones trabajar en alguna empresa, pues siempre se tiene que tener un conocimiento previo. Hay veces que esos conocimientos previos los dota la universidad para resolver problemas, especialmente tener un pensamiento crítico que cuando una persona no tiene estudios universitarios. Es más fácil en muchas ocasiones poder manipular a una persona sin estudios porque no tiene unos juicios o unos argumentos bien fundamentados, y eso se puede observar en muchas ocasiones con las personas que hacen la limpieza o que están de guardias, que fungen como parte de la seguridad porque en realidad se les puede explotar y muchas personas con conocimiento universitario pueden realizar este tipo de acciones detestables y denostables. Pero justo es porque gracias a que hay una persona que tiene este conocimiento y que tiene este pensamiento crítico, puede hacer uso de esto y obviamente estamos hablando de que ese conocimiento es totalmente malo moralmente. Todo esto es una síntesis de lo que hemos dicho en estas 2 o 3 últimas clases. Y la última parte donde nos quedamos en realidad es esta tercer párrafo. La moralidad es un accidente propio del acto humano. Estábamos diciendo que hay dos palabras totalmente distintas, uno que es substancia y otro que es accidente. Substancia, habíamos dicho que se define como aquello que es por sí mismo, mientras que accidente es aquello que es por otro. Y podríamos decir que hay 9 accidentes: cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, tiempo, lugar, sitio y hábito, y que los 3 primeros, cantidad, cualidad y relación, están intrínsecamente relacionados con la substancia. Yo, que soy una substancia, que soy una cosa, podría decir que tengo una cantidad, la medición, es decir, mido 1,73 metros. La cantidad todavía podría decir el peso, peso 65 kilos. Podría decir la cualidad, podría decir, además del color de piel que soy muy moreno, también podría decir la cualidad de mi cabello, el color, también podría decir si es liso, si es eh, con chinos o como sea. También podría decir la cualidad del color de mis ojos. Podría decir la cualidad de que también soy mexicano, pero también dentro de las cualidades es que soy de la Ciudad de México, pero que también ha habido algunos accidentes en mi vida que he vivido tanto en Ciudad Juárez como en Puebla y ahora en Querétaro. Eh,
son elementos cualitativos, todo lo que he mencionado hasta este momento, excepto la cantidad. Y la relación, pues yo no me entiendo a mí mismo como ser humano, yo no me entiendo a mí mismo como Manuel Alejandro, si no entiendo la relación que tengo con mis padres. No tendría sentido ser yo. No entendería tampoco la relación, o mejor dicho, no me entendería a mí mismo sin la relación con mi hermano. No me entendería a mí mismo sin la relación con mis amigos. Yo cualitativamente, además, soy profesor. Esa es una cualidad extra dentro de mí. Pero yo no me entendería a mí mismo como profesor sin la relación con ustedes como estudiantes. Por lo tanto, vemos que en realidad estos tres accidentes pues son bastante importantes, son bastante necesarios para poder comprender una substancia. En este caso, pues estoy hablando de mí mismo como una substancia que es un ser humano, pero que además de que soy un ser humano, soy una persona, y que además de que soy una persona, pues soy una persona totalmente muy específica, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, y todos los demás accidentes, si bien también son importantes, los vamos a analizar un poco más cuando tratemos las fuentes de la moralidad. Mientras tanto, debe quedar claro que hay 9 accidentes, pero que de los 9, 3 son los más importantes. La moralidad es la relación intrínseca que existe entre la conducta libre de las criaturas inteligentes y su fin último. Este último párrafo lo que nos está queriendo decir es especialmente que pues es otra forma de poder definir lo que es la ética. Ya hemos visto anteriormente que la ética es el criterio verdaderamente científico capaz de determinar la conducta moral por medio de principios universales y necesarios aplicables a todos los hombres de cualquier época y latitud. Hemos visto además que la ética es la ciencia filosófica que estudia los actos humanos en cuanto relacionados a su fin último del ser humano. Y aquí lo que estamos diciendo es que ya que hemos definido que la moralidad es un accidente propio del acto humano, es decir, la substancia que ahora vamos a estudiar se llama acto humano, también tiene 9 accidentes o puede tener 9 accidentes. Pero uno de esos accidentes es algo cualitativo, que es la parte de la moralidad. Y a esto cualitativo le llamamos bueno moralmente y malo moralmente. Lo que está diciendo este último párrafo es que ese elemento cualitativo, ese accidente moral o ese accidente que nosotros denominamos bondad o maldad moral, tiene una relación intrínseca. Vuelvo a decir que el concepto de intrínseco es dentro de sí mismo, que le pertenece a sí mismo por ser sí mismo, que existe en la relación de la conducta libre de las criaturas inteligentes y el fin último de las criaturas inteligentes. Con esto, con esta definición que también es muy importante, se quiere decir que en realidad solamente existe moralidad en seres que tienen inteligencia. Actualmente hay muchas personas que dicen que, por ejemplo, los delfines son muy inteligentes. Si esto fuera así, además de que un, mm, una manifestación de la inteligencia es poder hablar, sé que los delfines emiten sonidos, pero eso no implica hablar necesariamente. Nosotros hablamos y que justamente al hablar nosotros estamos refiriéndonos a muchísimos conceptos y muchísimas ideas. Si el delfín fuera un ser totalmente inteligente, entre la especie humana y la especie del delfín podría haber una comunicación y podría haber un entendimiento, porque también al ser un ser inteligente podría abstraer y podría formar ideas así como nosotros lo hacemos. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la situación de la evolución. Recordarán que en la evolución del ser humano, pues antes pues ya había muchísimas especies de monos
pero la última cadena que se daba de los monos para que nosotros pudiéramos evolucionar era algo que se conocía como homínido. El homínido no era un chango, no era un primate, no era una especie como estas, pero sí era un animal, no era un ser humano, tenía forma de hombre, por eso se le denomina homínido, pero no era un ser inteligente. Este ser o esta especie, este animal denominado homínido, cuando evoluciona, evoluciona de diferentes maneras, evoluciona de diferentes seres. Y ahí tenemos el Homo sapiens, tenemos el Homo australopithecus y tenemos el Homo faber, por ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que había tres especies de humanos. El Sapiens, el Australopithecus y el Faber. Es decir, había tres especies inteligentes. Volviendo otra vez a la analogía, hay una especie de delfín que es inteligente y una especie de ser humano que es inteligente, hay comunicación. En esta idea de la evolución, que había tres especies inteligentes, Sapiens, Australopithecus y Faber, pues justamente había comunicación, pero en el caso del Australopithecus y del Faber no se adaptaron a las condiciones necesarias para poder continuar dentro de la cadena evolutiva. Es decir, si volvemos otra vez a esta definición que nos atañe, que la moralidad es la relación intrínseca que existe entre las criaturas, o mejor dicho, la conducta libre de las criaturas inteligentes, el Australopithecus y el Faber, ¿se les puede catalogar en términos de la moralidad? Sí. Si un Australopithecus mataba a otra especie, ya sea la Sapiens o la Faber, se le podría decir que estaba cometiendo un homicidio y además se podría catalogar como algo moralmente malo. Sí, porque justamente es una criatura inteligente. Obviamente, como el delfín no es inteligente, los delfines no están todo el tiempo pensando si las acciones que realizaron fueron buenas o malas moralmente, si al haber alzado la voz o en la tonalidad de voz es bueno o malo moralmente, o si pudo ofender a su delfina o a su delfina madre. Pues justamente esto no sucede porque no son seres inteligentes y por lo tanto no están pensando si aquellas acciones que realizaron fueron buenas o malas moralmente. Solamente sucede en seres que son inteligentes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los chimpancés o con aquellos primates que parece ser que hasta cuentan y hacen numeraciones? Eso no significa que sean inteligentes en realidad, a pesar de que hay algunos científicos, neurocientíficos, que lo afirmen. En realidad eso es solamente una habituación, es una repetición y que hacen que el animal repita y memorice. Recordarán que dentro de los sentidos que tienen también los animales es la memoria y por lo tanto cuando se le pide al primate que muestre algún número para hacer la contabilidad, es solamente una repetición que ya había sido habituado para poder realizar, pero eso no significa que sea inteligente. Por esa razón, si un primate mata a un ser humano, no se le hace un juicio. Si realmente fuera un ser inteligente, pues entonces sí tendríamos que llevar a juicio a todos estos animales para poder hacerlos responsables de un acto moral que realizaron. Es muy común, por ejemplo, en el caso de algunos dueños que tienen perros, ya sean bulldogs o ese tipo de animales, perros que son un poco más agresivos, pues no hacen al juicio al perro, sino al dueño del perro. No meten a la cárcel al perro, sino que meten a la cárcel al dueño del perro. Es común en muchas ocasiones escuchar que estos animales matan, por ejemplo, a niños pequeños, ¿no? Hace menos de 6 meses, la noticia fue que un bulldog no estaba amarrado, tenía la puerta abierta de la casa, sale y muerde a una niña de 3 años y la mata. Eh, el perro
es inteligente y quería matar a la niña porque le estaba haciendo la maldad o porque cualquier cosa que se le pueda atribuir, obviamente no. Actúa por instinto, actúa también por conocimiento sensible que seguramente pues lo tenían amaestrado de esa manera. Pero obviamente al matar a una niña, pues el perro no es responsable, el responsable es el dueño del perro por no haberlo amarrado, no tenerlo encadenado, por no haberle puesto bozal, por no haber cerrado la puerta, muchísimas cosas. Ahí sí hay una conducta libre de ese dueño. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la moralidad es esa relación gracias a la conducta libre de las criaturas inteligentes y el fin último de todos y cada uno de nosotros, que hemos mencionado como el bien, la felicidad o florecimiento y además, por último, Dios. Eh, pero especialmente ahora en el tema de la ética solamente nos vamos a referir al concepto de bien y además al concepto de florecimiento. Eh, Asimismo, lo que queremos decir dentro de la ética y que es muy importante es que el hombre es responsable de todo y cada uno de sus actos humanos y está obligado a ordenarlos a su fin último. Eh, Cuando hablamos siempre de moralidad o de ética, lo que realmente queremos decir es si la gente es responsable o no. Yo soy responsable de que no les haya impartido la clase de ética el jueves, sí. Además de que, bueno, sí, como ya les comenté, pues el vicerrector académico me convocó a una reunión y pues a pesar de que estaba en esa reunión, yo soy responsable de no haberles dado la clase. Por eso se está haciendo esta actividad. Yo no puedo estar responsabilizando a otras personas por los actos realizados. Eh, por lo tanto, cuando yo realizo un acto humano, ese acto que he realizado tengo toda la responsabilidad. Yo soy el autor de esa obra. Si nos ponemos a pensar en el caso, por ejemplo, de alguna obra de arte, tal vez algún cuadro, tal vez eh, alguna música, pues justamente sabemos quién es el responsable, quién es el autor. Si vemos una pintura de Van Gogh, pues obviamente sabríamos que es de Van Gogh y no de Klimt. Sabemos también que las cuatro estaciones le corresponden a Vivaldi y no a Mozart. O actualmente los reggaetoneros lo que hacen es, dentro de las canciones, dicen su nombre para que sepan de quién es la canción, ¿no? Ahí hay una responsabilidad. Sabemos quién es el autor. Así como podemos saber el autor de todas estas obras, pues también nosotros queremos saber quién es el autor de las obras de ciertas acciones. Eh, Yo no puedo estar, vuelvo a decirlo, responsabilizando a otras personas de las acciones que yo realizo o de las acciones que yo dejo de realizar, porque cuando yo dejo de realizar una acción, en realidad ya es un acto humano. He decidido no realizar esa acción y al no realizar esa acción, estoy haciendo un acto humano de no realizar la acción. Eh, por ejemplo, tal vez asistir o no asistir a clase, pues hay un acto humano de asistir a la clase, de poder tomar la clase, y está el acto humano de volarte la clase o también de quedarte dormido y ya no asistir a clase, etcétera. Hay muchos actos humanos que pueden ser por acción u omisión. Y todos esos actos humanos, en realidad estamos obligados a ordenarlos al fin último. Es decir, si yo realizo una acción, esa acción estoy obligado a ordenarlo hacia el bien y hacia mi felicidad. Sería algo raro, aunque también llega a suceder, de personas que realizan actos humanos, pero no para su felicidad. Y esto es totalmente interesante porque después lo vamos a ver dentro del concepto del amor. El amor tiene una capacidad para poder ver no mi propia felicidad, sino la felicidad de otra persona y que cuando yo estoy haciendo este acto para hacer feliz a la otra persona, en realidad también hay una redundancia y también soy feliz yo mismo.
pero en realidad lo primero que estoy pensando es la felicidad de la otra persona y no mi propia felicidad. Pero eso especialmente se debe a que yo busco el bien de la otra persona y por lo tanto el acto humano al cual estoy obligado a ordenarlo es buscar el bien de la otra persona. Pero bueno, eso vamos a verlo un poco más adelante. Por lo tanto, debe quedar claro que soy responsable de todos y cada uno de los actos humanos, es decir, de todos y cada uno de los actos que realizo con pleno conocimiento de la inteligencia y entero consentimiento de la voluntad, que es un poco lo que explica este segundo párrafo. Lo que hemos dicho hasta el momento del acto humano es que el acto humano es un acto que se realiza con inteligencia y con voluntad. Hay una diferencia entre acto humano y acto del hombre, vuelvo a decirlo. Acto del hombre es un acto que se realiza sin inteligencia y o sin voluntad. Por ejemplo, la respiración, todo el aparato digestivo, también el circulatorio, etcétera. Eso yo no lo controlo. Por más que lo piense y por más que lo quiera, es imposible. Pero los actos humanos son aquellos que realizo, vuelvo a decirlo, con pleno conocimiento de la inteligencia y entero consentimiento de la voluntad. Estas palabras que he agregado son muy importantes porque si no hay pleno conocimiento de la inteligencia, entonces estamos diciendo que no hay un acto humano, sino algo que parece ser un acto humano. El ejemplo que ya había puesto hace mucho tiempo y que vuelvo a recordar es una persona que tiene síndrome de Down y que mata a sus papás o que mata a alguna persona, es responsable de ese acto. No, porque justamente no tiene pleno conocimiento de la inteligencia. Sí, no estoy diciendo que una persona con síndrome de Down no sea inteligente. Al contrario, es totalmente inteligente, pero por la limitación corporal y específicamente genética, impide manifestar toda la inteligencia o todo el mundo interior, el mundo inteligente que tiene dentro de sí mismo. Hay veces que tiene un destello de inteligencia o muestra destellos de inteligencia, pero en realidad sabemos que es totalmente inteligente por ser una persona humana, que es algo que, vuelvo a decir, vamos a ver más adelante. O si ustedes vieron la película de Fragmentado, recordarán que hay una de las 23 personalidades o 24 personalidades de este personaje, que uno es el que mata, uno es el que secuestra. Eh, ¿Quién es el responsable? Bueno, en realidad ahí podemos decir que no hay pleno conocimiento de la inteligencia. Es algo totalmente raro. La conciencia, como ya también lo ha mencionado Memo, pues es el elemento más importante para poder ir determinando muchísimas acciones. Pero lo que estamos diciendo aquí es, eh, para que toda acción sea realmente un acto humano, debe haber pleno conocimiento de la inteligencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno se emborracha y decide manejar y atropella a una persona? ¿Es responsable del asesinato, del homicidio? Sí, porque antes le antecedió un acto humano que se realizó con pleno conocimiento de la inteligencia y además el entero consentimiento de la voluntad. No hubo nadie que eh, te apuntara con una pistola para poder decir que tienes que tomar hasta embriagarte y además manejar el coche. Por esa razón, estas palabras que le he añadido al tema del acto humano son importantísimas. Pleno conocimiento de la inteligencia, para que quede claro el ejemplo, una persona con síndrome de Down o que tal vez tiene microcefalia, o también todavía podríamos decir que una persona que tiene estos trastornos psicológicos o psiquiátricos, ahí podría entrar perfectamente, eh, o bien entero consentimiento de la voluntad. Eh, no sé si ustedes vieron la película de Batman,
no recuerdo cómo se llama la segunda película, el nombre de la segunda película de Batman, pero justamente ahí se muestra. El Guasón le dice tanto a Batman como a el, el jefe de policía Gordon que están secuestrados tanto Harvey Dent como la novia de Harvey Dent, que también era como la especie de novia de Batman. Y pues el Guasón les da unas direcciones y les dice que Harvey Dent está en una dirección y esta chava está en otra dirección. Y entonces Batman decide rescatar a la chava mientras que los policías deciden rescatar a Harvey Dent. Pero obviamente el Guasón hace que haya un cambio, miente específicamente y Batman rescata a Harvey Dent y la policía no rescata a esta chava. Era algo que Batman quería que muriera la chava, es decir, eh, había entero consentimiento de la voluntad. Batman quería plenamente, enteramente que muriera esta chava, no. Quería enteramente salvar al alguacil, a Harvey Dent, tampoco, pero aún así es meritorio. Quería salvar a una persona, pero no era Harvey Dent. Por lo tanto, la muerte de la chava no es algo que cae en la responsabilidad de Batman, ni tampoco de los policías, porque hicieron todo lo posible para poder salvar. Entonces, vemos cómo realmente hay estos dos elementos: pleno conocimiento de la inteligencia y entero consentimiento de la voluntad. Otro ejemplo para que todavía pueda quedar más claro es la situación de las niñas que tanto en el Islam como aquí en México, en las sierras muy alejadas y paupérrimas, las casan con personas mayores. Un hombre de 50 o 60 años se casa con una niña de 12, de 10, de 8 años. Es algo que la niña quiera, es decir, primero hay pleno conocimiento de la inteligencia por parte de la niña, lo que significa un matrimonio y todas las consecuencias que implica el matrimonio. Y segundo, es algo que ella quiere enteramente, no es más bien algo que le imponen los padres, en el caso de México, tal vez para que tenga más vacas o para que tenga más terrenos o para que tenga más puercos, pues justamente hacen este intercambio. En el caso de los hindús, que también desde que son muy pequeños, pues los van uniendo, o cuando eran los matrimonios en la época medieval, que justo cuando eran muy pequeños también ya los emparentaban para que fueran de la realeza, era algo que querían plenamente, enteramente. No, por lo tanto, no hay un acto humano. Entero consentimiento de la voluntad. Es algo que debo querer, que debo consentir. Hay algo distinto entre consentir y asentir. Asentir implica afirmar, pero la voluntad no afirma. La que afirma o la que tiene este asentimiento siempre es la inteligencia, mientras que la voluntad consiente. Parece ser que la etimología de esta palabra viene de sentir con, y por esa razón, en muchas ocasiones, todo el tema de la moralidad entra en la parte de los sentimientos, pero no estamos queriendo caer en un sentimentalismo, sino más bien queremos que se entienda que hay algo que se consiente. Siento algo y por lo tanto lo trato de querer con la voluntad, pero además aplicarlo con la inteligencia. Además, los actos humanos se entienden como actos voluntarios, es decir, son aquellos que proceden de nuestra voluntad con conocimiento previo del fin. Lo que quiere decir este último párrafo es que todos los actos humanos son actos voluntarios, es decir, yo lo quiero. Pero lo que está diciendo además esta definición y que vamos a ver todavía más adelante, cuando estudiemos más a profundidad del acto humano, es que nuestra voluntad hace las cosas o realizamos las acciones porque nuestra voluntad
tiene cierto conocimiento. Es decir, nuestra inteligencia le presenta a nuestra voluntad algo que es el fin, es algo que queremos realizar. Eh, si yo quiero comer, por ejemplo, la inteligencia le presenta muchísimas posibilidades a la voluntad. Oye, pues puedes comer chilaquiles, puedes comer una rachera, puedes comer un tibón, puedes comer una pizza, puedes comer un ramen, puedes comer sushi. Y la voluntad quiere aquello que la inteligencia le ha presentado. Por eso es un cierto tipo de conocimiento, es decir, todos los actos voluntarios son aquellos que realizamos con la voluntad, pero para que la voluntad pueda proceder, debe tener un conocimiento previo del fin. Y ese conocimiento previo del fin se lo da siempre la inteligencia. Todo esto es especialmente lo que nos referimos con el acto humano y el acto voluntario. Pero para poder entender a quién le corresponde o a quién tiene esta responsabilidad y este deber, debemos analizar especialmente el concepto de persona. Eh, y antes, si ustedes recuerdan, la primera clase yo empecé haciendo una distinción entre el concepto de ser humano y el concepto de persona. Ya con todo lo que hemos dicho hasta ahorita y también con las clases de antropología, ya debe quedar claro a qué nos referimos con ser humano. Cuando hablamos de ser humano, pues estamos hablando especialmente de un ser que tiene varias facultades, de un ser que tiene especialmente la facultad intelectual y la facultad volitiva, es decir, la inteligencia y la voluntad, pero que además nosotros decimos que el ser humano, según Aristóteles, eh, para poder definir a la especie de ser humano necesitamos del género y de la diferencia específica. A eso justamente la especie es ser humano y nosotros queremos saber qué significa ser un ser humano. Aquí, a pesar de que el concepto de género es un tema últimamente muy discutido dentro de la sociedad, en realidad el concepto de género desde la antigüedad lo que quiere significar es la gens, la generatio, es decir, de dónde se genera la generación de las cosas, cómo se genera un ser humano. Bueno, pues según Aristóteles habla específicamente de que nosotros somos animales, nuestro género es animal. Eh, Vuelvo a decir, es un concepto totalmente distinto. Tenemos que aprender a distinguir algunas cosas que llegan a suceder dentro de las palabras, o mejor dicho, dentro de las sociedades y de las culturas que actualmente están cambiando muchísimos conceptos. Realmente el concepto de género significa generación, de dónde se genera tal cosa. Y decimos que el ser humano se genera de los animales. Y parece ser que Aristóteles no estaba tan equivocado por lo que hemos mencionado también de la situación de la evolución. Provenimos de los animales, pero también provenimos de las plantas, pero también provenimos de bacterias y también provenimos de minerales y así podríamos ir diciendo que es nuestra generación, pero esto sucedió millones y millones y millones de años. Pero ¿qué es lo que nos hace diferentes de los animales? La razón. Eh, y esta idea me parece muy importante porque aquí está la distinción entre ser un ser humano y ser persona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que somos seres humanos gracias a que también somos animales. Hay muchos seres humanos que son más animales que otros. Una persona que se enoja, que se deja llevar por sus apetitos, el apetito concupiscible y el apetito irascible, pues justamente es más animal que un ser humano, un ser más racional. Una persona que está todo el tiempo enojado es muy difícil que nosotros podamos dialogar, que podamos platicar, hablar y hacerle entrar en razón, porque está ensimismado,
porque está siendo afectado por sus emociones y por lo tanto la racionalidad no se manifiesta adecuadamente. Pero otra de las cosas interesantísimas que me llama mucho la atención del concepto o de la definición que da Aristóteles sobre el ser humano es que nosotros somos animales porque justamente somos cuerpo. Debemos también empezar a separar la idea de que tenemos cuerpo, porque si yo digo que tengo un cuerpo, es como si yo dijera que yo tengo celular. Es decir, yo puedo adquirir un celular, yo puedo comprarlo y además de que puedo comprar el celular, puedo hacerlo como yo quiera. Puedo ponerle tal vez carcasa, puedo ponerle algunas estampas, puedo agarrar y aventarlo, puedo romperle el, el cristal porque lo tengo, porque lo poseo, a diferencia completamente de que somos cuerpo, lo que implicaría que eh, pues no solamente somos alma, que implicaría un poco la parte de la racionalidad, sino que además también somos cuerpo. Yo soy este cuerpo y además de que soy cuerpo, yo no me he dado este cuerpo, yo no tengo este cuerpo porque yo lo he adquirido y además yo no puedo manipular mi cuerpo a la forma en la cual yo quisiera que sucediera. Yo no puedo tal vez mocharme las manos y ponerme unas manos biónicas. ¿Podría funcionar? Sí, pero en realidad es mejor, mucho mejor tener estas manos porque son manos inteligentes y no lo sería así como unas manos biónicas que no serían absolutamente nada inteligentes porque no son cuerpos, sino que ahí sí ya tengo una mano biónica, la he adquirido. eh, a pesar de que pueda estar conectado con las neuronas, a pesar de que haya algunas conexiones neuronales y también algunos elementos electroquímicos, eso no implicaría que la mano biónica fuera inteligente, porque yo no estoy sintiendo con esa mano biónica, yo siento con esta mano biológica y al sentir es ya un sentir inteligente. Por eso soy un cuerpo. Eh, Bien, hasta aquí terminamos esta parte.